Bueno, bienvenidos nuevamente, nuevo episodio del Rodecita en Superstar Show. Continuamos con, estos episodios semanales que estamos subiendo todos los fines de semana. Y vamos a traer hoy un tema que queríamos comentar en el anterior vídeo, pero que por falta de tiempo no pudimos comentar, y es algo de lo que se está hablando mucho actualmente, que es la reforma laboral en lo que respecta a la jornada de trabajo. Ujú. La jornada Tal cual. máxima semanal cambia de 40 horas a 37,5, si no me equivoco. 37,5, sí. Una jornada laboral de 37 horas y media, 4 días por semana, que al final han conseguido, pues bueno, un acuerdo programático entre lo que es PSOE y Sumar, que lo que es que se ha conformado, digamos, esta relación para llegar a cabo el gobierno que ya está formado, que ya conocemos. Y durante esa negociación, bueno, la reducción de la jornada laboral semanal ya forma parte del programa del gobierno para esta legislatura y esta coalición que han hecho, han logrado pues esos apoyos necesarios para que al final este tipo de iniciativas se lleve a cabo, y en lo que quieren generalizar sobre todo son esa jornada de 37 horas y media a corto plazo. Y en este caso, Sumar, Yolanda Díaz, se comprometió a que también a impulsar mediante el diálogo social también nuevos avances para otro horizonte mayor, que es llegar a las 32 horas, tal y como en este caso pues ha plasmado en su programa, ¿no? Sumar desde un principio. Actualmente estamos intentando buscar quizás una mayor productividad, intentar rebajar un poco la jornada máxima laboral para equipararla al resto de países, digamos, del marco europeo. Ujú. ¿Y tú crees que en la práctica puede llegar a ser factible establecer una jornada inferior de trabajo para las empresas pequeñas sobre todo? A ver, es factible siempre y cuando hay que tener en cuenta una cosa: al final parece como que todo se rige a trabajos que son meramente de oficina, en los que implica que al final trabajas por una serie de objetivos, y implica más que tú consigas esos, esos objetivos que estar, como se dice de forma más coloquial, calentando la silla 8 horas todos los días. No tiene mucho sentido. De hecho, somos el país de la Unión Europea que más media de horas hace y más horas trabaja con respecto a otros países. Y ya vemos realmente la productividad, el nivel de productividad que tenemos. Realmente es muy bajo. Con esto se puede decir que igual en el sector terciario, en el sector de servicios, según en qué trabajo, según en qué empresas, eso puede mejorar la productividad, pues seguramente. En otros sectores, el sector secundario y primario, sinceramente, yo lo pensaba esta mañana, creo que no se puede aplicar a todo, ni a todo el mundo, ni a todos los sectores. Al final, cada sector tiene unas necesidades muy distintas y muy propias, y conforma que al final siempre de este tipo de medidas se van a poder beneficiar o las van a poder aplicar en unas pocas empresas, en sectores muy concretos, ya te digo, sector servicios sobre todo, y va a haber otros que al final implica que tienen que tener mayor trabajo, pero para poder, en este caso, tener una menor jornada, una jornada más reducida, hay que tener más gente trabajando en otras horas que cubran lo que no están trabajando otros. Entonces, eh, es bastante complicado de aplicar, y es verdad que termina por ser bastante cuestionable por parte sobre todo de, bueno, Federación de Empresarios, todos estos, la COE, el gran, bueno, John Garamendi, que es el presidente, la cabeza visible, ¿no?, de la COE ahora mismo. Es bastante, como ha sido bastante, bueno, crítico con las subidas de salariales de estos últimos años, pues con esto otro tanto de lo mismo. Pero bueno, esto acabará por situarse en aplicarse, y seguramente veamos muchos beneficios. Yo creo que a largo plazo los objetivos son rebajar todavía más esa jornada máxima de trabajo. Sin embargo, yo sigo teniendo bastantes dudas de si muchas empresas van a ser capaces de ceñirse a un horario laboral más bajo. Sobre todo en el sector servicios, que es un sector que al final pues
es un sector en el que el consumidor prácticamente puede, digamos, entrar por la puerta del establecimiento en casi cualquier hora y al final se tiene que gestionar teniendo más personas trabajando para de esa forma cubrir, digamos, los distintos horarios y aún así respetando esa máxima jornada laboral que cada uno bueno, que mantener. Claro. También está la principal duda y miedo, que es totalmente lógico, ¿no? Que cualquier trabajador de a pie lo piense y, bueno, pues lo coja con un cierto rechazo de pensar de, vale, si me van a reducir la jornada, también me va a reducir el sueldo. Lo empiezas, realmente direccionalmente es lo que suele pasar, ¿no? Al final tú reduces la jornada, reduces tu sueldo. Y sabiendo cómo está todo el tema, la inflación y todo lo que supone, ¿no? Tener menos sueldo para tu día a día, todo cómo están subiendo los precios, etcétera, etcétera, genera un poco que al final se instaure como una norma habitual, no genera la mayor tranquilidad del mundo y hay que ver un poco de qué forma poder conseguir que todas las empresas y los empresarios respeten ese convenio que se establezca y que al final no lleguen a hacer pues todo el chantaje monumental que llevan haciendo desde la crisis del 2008, ¿no? Porque al final siempre como te están vendiendo que siempre va a encontrar a alguien que realmente trabaje por mucho menos de lo que de lo que tú estás pidiendo por cobrar por ese mismo trabajo. Y esa puede ser una de las principales dudas. Otra va a ser un poco cómo se va a aplicar a todo y a ver, hay que recordar que a lo largo de la historia las constantes reducciones de jornada a lo largo de estos cientos de años que hemos tenido. Digamos que desde la revolución industrial en adelante hemos reducido en horas, pero de una forma bastante drástica. Y la tendencia siempre es a reducir horas y ser más eficiente, porque al final es lo lógico, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, a lo largo de mi estabilidad, de mi experiencia laboral, he trabajado más por objetivos que por echar horas. Es decir, yo cumplía una serie de objetivos, pues con- podría irme antes o después. Es decir, si llego a cumplirlos antes de tiempo, me puedo ir perfectamente. Si no los llego a cumplir antes de tiempo, obviamente tendré que echarle más, pero creo que va a ir en función un poco más voluble en ese sentido de cumples los objetivos marcados en el día de la semana, perfecto, te puedes ir antes, no pasa nada. Has hecho tu trabajo, con eso es lo que hay que quedarse, ¿no? Sí, entiendo que es una medida que lo que busca es mejorar la productividad en general del conjunto de empresas y de esa forma pues generar digamos la misma calidad, el mismo producto, el mismo servicio pero en un menor tiempo y que eso no repercute en bajar salarios o que no repercute en encarecer los precios, porque al final, claro, si lo que se está buscando, que es mejorar la productividad y que haya una mejor calidad de vida, pero realmente después en la práctica se consigue lo contrario, sería un desastre. Así que Exacto. bueno, Al final, veremos cómo va avanzando pues los datos económicos. Entiendo que debe haber expertos que están cotejando las estadísticas y que también hay que resaltar una cosa, es que en abril de este año, la Comunidad Valenciana, y eso también es importante destacar y que tiene relación con toda esta ley, la prueba que hicieron de la jornada de 4 días en Valencia, principalmente mejoró la salud de la gente, redujo la contaminación. Pero en este caso, por otro lado, también como todo tipo de aplicativos de normas nuevas, de leyes nuevas, tiene su parte negativa, ¿no? Al final perjudicó al comercio y ha analizado, pues a lo largo del mes de abril, pues eso, aprovecharon una serie de lunes festivos en los pasados meses de mayo y abril, concretamente, y han generado una mejora de la salud y bienestar de los trabajadores, la calidad del aire, también el aumento de la actividad para la hostelería, pero lo que sí ha supuesto de forma negativa una disminución de al menos el 20% de las ventas de los comercios y una mayor saturación de los servicios de urgencias médicas, según lo que ha reflejado en este caso el informe que realizó el Ayuntamiento de Valencia para valorar realmente cuál iba a ser la experiencia, esta iniciativa, digamos, piloto, para ver un poco cómo se iba a poder aplicar y qué consecuencias tendría, ¿no? Inmediatamente lo que es la jornada laboral de 4 días.
Después hay otra cosa, que al final, claro, no todo el mundo tiene la misma flexibilidad cuando se le hace un cambio en la jornada. Y entiendo que hay empresarios que a lo mejor pueden estar muy a favor y enseguida empiezan a asumir estos cambios y empiezan a trabajar en su empresa con las nuevas modificaciones, se adaptan muy rápido, pero puede haber otro tipo de empresas o de empresarios que pues no están del todo de acuerdo, son más inflexibles, más rígidos, Ujú. no asumen las nuevas normas desde el primer día y al final yo creo que si todo el mundo es un poco flexible y se va adaptando a los nuevos cambios, al final no tiene por qué haber pérdidas o que el trabajo se encarezca. Creo que al final, si todo Claro, el y al mundo se final, adapta a los nuevos mm, cambios, sería un poco más fácil para todos. Pero bueno, es muy obviamente, difícil obviamente va a preverlo. haber siempre va a haber muchos detractores cuando se implica una nueva, o se te quiere dar una nueva iniciativa de cara a lo que es el trabajo, siempre hay bastante detractores, pero bueno, también esto aboga porque al final las personas queremos conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida personal. Y es una tendencia que, como repetíamos en alguna que otra ocasión, la pandemia lo que se ha hecho a mucha gente y a la gran mayoría de la sociedad en este país es un poco tomar esa conciencia de que al final tu vida te absorbe, o sea, el trabajo absorbe toda tu vida, el tiempo que le dedicas lo absorbe constantemente. Entonces, un poco este cambio, ¿no? En reducir la jornada en horas, reducirlo en días, lo que mejora son los niveles de estrés, los baja, mejores sensaciones con respecto al cansancio, la felicidad, el estado de ánimo y la satisfacción personal que tiene cada uno con respecto a aquellas personas que no, que no tienen esa reducción de jornada. Al final es un equilibrio más de lo que tiene que ser a día de hoy, un poco de lo que es la vida, Sí, digamos, dentro de Europa, dentro de para, España, lo que es ahora, el contexto. para Un equilibrio entre la vida laboral y personal que, por lo menos en nuestra generación, seguramente nuestros padres han tenido que aguantarlo y sufrirlo, pero nosotros estamos como haciendo ese cambio de paradigma a que no estamos dispuestos a sacrificar tanto por algo que al final no tiene sentido y que al final nos está perjudicando en nuestra salud mental y anímica y de todo. Entonces sí que vamos a prevalecer pues poder estar en entornos laborales en los que haya unas condiciones que nos permita tener un equilibrio en nuestra vida laboral y personal y no vamos o sea, son líneas rojas, pero son cosas que hay que eh, tener claro, y yo lo tengo muy claro y mucha gente que lo tiene claro, que por ahí no va a pasar. Por la precariedad no se puede pasar más. O sea, ya a un punto que estamos hartos de tanta precariedad entre la gente joven, para no poder llevar una vida y avanzar en la vida de cada uno. posiblemente por el camino que dices tú de mejorar niveles de estrés y la salud en general, el bienestar psicológico que últimamente está, sobre todo en gente joven, pues Está un muy poco tocado. deteriorado a nivel psicológico, seguramente que es una mejora y una buena ayuda. El sacar unas horas de trabajo en la jornada seguramente que es una buena mejora. Pero no podemos olvidarnos que al final una mejora, pero para las personas asalariadas, para el conjunto de personas que están, digamos, trabajando por cuenta ajena para una empresa. Eh, Quizás también convendría pues intentar regular de alguna manera el descanso o intentar gestionar un poco las horas de trabajo también de los que no son asalariados, del que tiene un pequeño negocio que por otra Es parte autónomo, que tiene su propio es negocio también en una el barrio, persona que sí. probablemente trabaja muchísimas horas, incluso a lo mejor a veces más que el propio empleado, y al final esos son los grandes olvidados, porque Ujú. es verdad que, hombre, la mayoría de las personas que conocemos pues son asalariados, pero también hay ciertas regiones en las que hay mucho pequeño autónomo, mucho Su comercio, pequeño comercio de la zona y demás. Y siempre lo decimos, y estas personas pues aquí en en este ocasiones país, trabajan más con el asalariado y también estaría claro, bien que regularan un descanso o de alguna manera para bueno, mejorar un poco también su nivel de su calidad de vida. claro, al final ese tipo de cosas no están del todo muy contempladas por lo que se ve en base a esta ley y la reducción eso de horas de curro semanal y de horas y de días semanales en los que se trabaja. Muchas veces no está contemplado lo que muchas veces la Confederación de Empresarios, la COE, se jacta de decir que tiene un tejido empresarial muy bueno y que gracias a que todas esas pequeñas medianas empresas y autónomos que conforman todo lo que es
las que están aquí en todo el territorio de España, al final siempre acaban siendo las más perjudicadas, ¿no? Y se hace un poco, se jactan de eso, de la cantidad bueno, de que gracias también a que hay todo ese tejido de grandes, bueno, y gente, bueno, autónomos, pequeñas, medianas empresas, funciona la economía como funciona, ¿no? Y gracias a que está en todo ese tejido que hay, funciona también. Pero claro, también son un poco los grandes olvidados en materia de este tipo de leyes, de reformas a nivel laboral, que muchas veces es que, claro, ellos tienen que trabajar todas las horas que trabajan y van a tener que seguir haciéndolo para generar la riqueza y las ganancias que generan. O sea, ellos no se pueden parar. En ese sentido, hay muchos flecos que habría que revisar Sí, y un poco ver cómo poder implementar algo parecido que les suponga también un equilibrio, porque al final ellos viven para trabajar realmente. totalmente, totalmente. Bueno, creo que bueno, ya hemos estado hablando bueno, bastantes detalles sobre la reforma laboral. Otro Ujú. aspecto que Que nos queremos. dejen en los comentarios qué es lo que piensan al respecto de esto y bueno, vamos con el siguiente tema, ¿no? Vamos con el siguiente tema. Vamos a hablar sobre bueno, un tema muy polémico, tuvo una gran polémica en España, bueno, Ujú. recientemente y no tan recientemente, sobre los casos que salieron, bueno, de abusos que se cometieron cometidos por personas de la Iglesia contra diferentes niños o personas que tras muchos años de estar pues sin que esa situación se conociera, deciden hablar y dicen que bueno, que ocurrió pues un abuso o una situación de, bueno, de abuso de superioridad. Ujú. Y bueno, es un tema muy, muy delicado que obviamente pues tenemos que tratar con el máximo respeto porque es, Sí. bueno, son situaciones en algunos casos muy dramáticas Ujú. y bueno, si queremos sacar este tema aquí es porque hemos visto que bueno, a finales del mes pasado pues se ha entregado el informe sobre abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica y bueno, en relación con el papel que tiene también en esa materia la Administración Pública. Es un informe que ha sido entregado por Ángel Gabilondo a la presidenta del Congreso de los Diputados y Ujú. bueno, es un informe de 777 páginas, hay un pequeño resumen de 70 páginas me parece, al que bueno, cualquier persona puede tener acceso a él, está colgado en internet, en la página de, bueno, en la página, si no me Del defensor equivoco, del del pueblo, Defensor del sí, la Pueblo, web. puede consultarse. Y bueno, es un informe que, bueno, desde aquí queremos decir que si sirve para llegar a ayudar a alguna víctima y resarcir un poco ese daño que se haya podido generar en algún momento, pues desde luego sería una muy buena noticia. Ujú. Totalmente. Hay que recalcar que, bueno, los trabajos del informe, sobre todo, que presentó aquí Ángel Gabilondo, ha sido sobre todo sobre, bueno, 487 víctimas o 487 casos en toda España, que en este caso, pues, han sido revelados, ellos mismos pues han dado su testimonio al respecto, han contado pues en diferentes formas y a lo mejor en medios también de comunicación cómo sufrió ese tipo de abusos y demás por parte de la iglesia o de los curas que tenían, bueno, en el colegio, donde fueran, y que casualmente un dato que también es relevante, que el 84% de esos abusos lo han recibido hombres, lo han recibido niños en ese momento. También hay que destacar una cosa, y es que ellos han empleado, pues han hecho una aproximación de realmente cuántos podría haber, porque realmente no se sabe, los máximos que se saben, porque digamos que la persona en cuestión que ha sufrido ese abuso lo ha puesto en conocimiento, sea de la justicia o sea de forma un poco más mediática, ¿no? A través de la prensa o otros medios, son unos 900 y algo, no recuerdo exactamente el número, pero que, como han hecho, por ejemplo, en Francia y en otros países de la Unión Europea, han hecho un cálculo de más o menos una aproximación de cuántos casos podría haber realmente, porque muchas veces pasa que al final la víctima como tal no es consciente en ese momento en que lo sufre a una corta edad de que ha sufrido el abuso o que ese tipo de comportamientos que pudiera tener el cura o la persona que pertenecía a la iglesia realmente notaba que era bueno, una forma de abusar delante de él, de forma sexual o de la forma que fuera, ¿no?
Y entonces, claro, han hecho una aproximación de 400.000, cosa que en este caso la conferencia episcopal al día siguiente, cuando dio su valoración, ¿no?, en rueda de prensa, decían que era un dato muy exagerado, que no podría ser, que realmente tendrían que ver, a ver, estamos diciendo algo aproximado y seguramente hay que darse cuenta de sobre todo se ha vivido y se ha sufrido esto, porque en los años 70 y 80, sobre todo, quienes impartían clase, y sobre todo en colegios que eran ultracatólicos, eran los curas, o sea, y las monjas, quiero decir. Y buscan también en ese punto, cuando hicieron esa comunicación desde la conferencia episcopal, es como escurrir un poco el bulto en el sentido de que también hay abusos en otros ámbitos, y en otros ámbitos que no son el colegio y no que son dentro de la iglesia. Me parece como que escurrir el bulto cuando estamos hablando de que hay un contexto en que en el entorno de la iglesia quien tenía el poder en ese momento de la educación, que venían detrás del franquismo, que quienes impartían clase eran ellos, y todo el entorno escolar y quienes estaban más tiempo con los niños eran ellos durante las horas escolares, parece como querer escurrir el bulto en algo que realmente es un problema. Es decir, parece como que constantemente no quieren ver la realidad que se está viendo y que realmente lleva viéndola desde hace mucho tiempo. Es como también en los casos de los niños robados, es lo mismo, ellos también estaban metidos en ese tipo de cosas, en ese tipo, hacían negocio con ello. Y parece como que quieren de alguna forma buscar una excusa, buscar desviar la atención sobre este tema, que no recaiga todo en lo que es la figura de lo que es la iglesia, la institución, y al final es lo que es el entorno en el que se ha hecho, y quienes lo han hecho han sido gente que está dentro de la iglesia católica. Es decir, hay que mirarlo, investigarlo. Ellos pusieron en su momento, no recuerdo si el año pasado o hace dos, un abogado que iba a ponerse pues a investigar todo eso por parte de ellos, recoger todos esos testimonios, un poco hacer esa investigación, ¿vale?, que como trataron ellos con este bufete de abogados de Madrid, quiero recordar. Y que al final te das cuenta que no hay mucha, no están muy por la labor, nunca lo han estado, y ahora parece que un poco menos forzados a que mediáticamente y socialmente se haga y se resuelva, sobre todo ya no pidiéndolo a las víctimas, pero no un reclamo que hace la sociedad, ¿no?, ante todo esto, a que se resuelva y se explique por qué pasaba esto, por qué se permitía este tipo de cosas. Es verdad que algunos ministros de la Iglesia o altos cargos sí han públicamente, bueno, emitido un perdón o han Uh-huh. intentado, pues eso, pedir disculpas por por los abusos que pudieran haber sido cometidos por algún personal que trabaja para la Iglesia, por algún cargo que dentro de la Iglesia hubiera utilizado su poder, pero tristemente, pues quizás ese elevado número de casos que a lo mejor si lo extrapolamos a la población, pues realmente es un número muy elevado y claro, quizás no se ha pedido perdón a todas las víctimas y ha sido un perdón formal, digamos, desde la Iglesia, pero no un perdón a todas las víctimas como se debería dar, y no solo un perdón, porque al final estamos hablando también finalmente es, digamos, una cuestión pues que es un delito, que esconde Uh-huh. una cuestión privada entre dos personas, un abusador y una víctima, y que tiene que ser juzgada y en Exacto. caso de que se demuestre que efectivamente se ha producido ese delito, pues la persona que ha cometido la infracción tiene que tener una sentencia y tener Sancionada y tiene que ser expulsada. su correspondiente sanción, si es una pena privativa de libertad o si es lo que sea. Porque entiendo que habrá algunos Totalmente. casos que no estoy del todo seguro si prescriben esta clase de delitos. Quiero Prescriben, pensar que y hay no. que tener en cuenta que al final muchas veces quien en este caso ha abusado, seguramente en muchos de los casos ya no viva esa persona. A esa persona, a ese sacerdote o cura, no se le podrá juzgar, no se le podrá sentar en un banquillo a pedirle explicaciones, a que la víctima también le pueda pedir explicaciones y entender un poco por qué ha hecho todo esto.
Lo que Con está lo cual es claro, mucho más frustrante. lo que está claro es que la magnitud de las cifras de personas que pudieron haber sufrido algún tipo de abuso por parte de personas que trabajaban en la Iglesia es una cifra de casi medio millón. Ese es el dato que se revela en el informe. Y eso esconde, pues, un problema de una magnitud bastante grande. Obviamente ya tuvo su repercusión en medios de comunicación, en la televisión, y tampoco estamos descubriendo, pues ahora mismo, No, nada no, no que no es se nada nuevo, supiera, que ya obviamente que esté no. ya, digamos, que sea conocido. Pero bueno, el hecho de que este informe haya sido entregado por el defensor del pueblo, bueno, pensamos que es una noticia que sigue, digamos, de una manera albergando esta esperanza de justicia para las personas que, sobre todo, que en algún momento fueron víctimas o que sufrieron alguna situación que no debían haber sufrido, que no debían haber Claro. vivido, Y sobre que al todo. final lo que buscan es explicaciones, ¿no? Una justificación por parte de la iglesia, quien ha tenido a esta gente que ha abusado de ellos. Lo que buscan es pues eso, pasar página, poder acabar con todo esto, que se haga justicia para todo lo que han sufrido y que llevan sufriendo, porque al final Por lo han supuesto. sufrido desde menores, niños muy pequeños, y llevan a lo mejor décadas con Y un es, trauma y es, que una, es importante una- y resolver. es también una cuestión de respeto también para con aquellas personas que son creyentes, y que han puesto a sus hijos o a su familia, pues a sus hijos para formarse, bueno, que han confiado en la iglesia para formar a sus hijos y realmente no, por culpa de una persona, pues no han estado a la altura. Y al final Claro. no se trata de demonizar o criminalizar a toda la institución por completo, de arriba a abajo, porque seguramente aquí dentro hay personas maravillosas, con grandes conocimientos y con unas virtudes excelentes para transmitir el mensaje que quieren transmitir, pero desde luego si alguien ha tenido algún tipo de problema y ha sufrido un abuso o cualquier tipo de situación que no debiera haber sufrido, Ujú. pues esperemos que este informe de algún Y modo que se pueda pueda valer seguir para evitando en el ayudar. futuro. Y vaya por delante que es verdad y que hay figuras dentro de la iglesia conocidas, mediáticas, que demuestran que, o sea, el sentimiento de la fe, por la fe cristiana, por Dios y todo eso, va con otras ideas, son más humanitarios y buscan de alguna forma que eso pues ayude a la gente. Yo eso totalmente de acuerdo. Pero cuando tú estás viendo y seguramente haya habido otros tantos que lo han visto y lo han dejado pasar, yo me pregunto muchas veces si realmente es para confiar en lo que es la institución. Yo no hablo tanto de la gente en concreto, pero hablo de la propia institución. Es como, ¿qué hace la institución? Que ahora sí que se están como dando cuenta, pero no sabían, o sea, sabían de sobras. Tenían, sobre todo algunos grandes altos cargos, tenían claro conocimiento de que esto pasaba, porque no me puedo explicar ni entender que durante décadas, aquí en España, donde la mayoría de la educación que he tenido en el franquismo, en la etapa más temprana de lo que es la transición y la democracia que hemos tenido, que no, sabiendo que ha habido una cultura y una educación súper religiosa, católica y demás, que no te hayas dado cuenta de que este tipo de cosas pasaban. Es que no me lo puedo creer. Y es como querer escurrir un bulto que no se puede ya escurrir más. O sea, que haya justicia para las víctimas. Ya está, por favor. Necesitan descansar y vivir, no estar con Sí, esto. por supuesto. Desde aquí, pues bueno, apoyamos a que, bueno, que este informe pues pueda esclarecer cosas y que estas Sí, víctimas no ojalá que se sí. queden en el olvido como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y Exacto. para ir terminando, sabéis que podéis comentar todo lo que estamos hablando, dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones. Vamos a ir terminando ya y el Ujú. último de los temas que queríamos hablar es también algo que está trayendo, bueno, cierta polémica, sobre todo en Madrid, porque la, bueno, ya mediática presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, pues nada, ha introducido dos propuestas de ley que ya están en trámite para modificar dos leyes, que curiosamente una de ellas fue votada a favor en marzo por el PP.
son la Ya. ley contra la LGTBI-fobia y otra de ellas es la ley trans. Ujú. Pues Claro. entre varias cosas han intentado introducir, digamos, nuevos términos. Bueno, han intentado, no, esto es un proyecto de ley que se está tramitando. Quieren cambiar la terminología, digamos, usando conceptos distintos en la propia ley. En lugar de autodeterminación, cambiarlo por otro término. Intentan Mm. poner unos términos, digamos, distintos de los que hay, que algunos expertos, digamos, que tildan un poco de intentar patologizar a esas personas y demás modificaciones. Creo que tú también conoces alguna de estas modificaciones que intentan introducir como... Sí, hay que aclarar una cosa del final. Esto está muy, por desgracia, y para el PP esto es una desgracia, que al final están muy influenciados por Vox. Y Vox en su momento ya no le quería llamar, cuando hablaban de leyes contra el machismo, lo llamaban leyes contra la violencia entre familiares, que darles y acuñarles al final un término bueno, que se aplique más a lo que ellos quieren realmente hablar y tratar y que no hacer ver como que la violencia machista no va de hombres contra mujeres, sino que es algo, y sabemos realmente por los datos que tenemos de todas las mujeres que cada año en España aparecen asesinadas a manos de un hombre, de su pareja o expareja o lo que sea. eh, bueno, querer evitar acuñar una serie de términos que están ya muy arraigados y que al final querer impedir que una persona que se autodetermine como quiera su identidad su sexual y su orientación me parece ya de una cosa rastrera, porque yo lo siento, yo soy gay y sinceramente tengo amigos y amigas trans que digo, eh, hay que tener en cuenta la cantidad eh, de complicaciones. Ya no digo a nivel biológico lo que sea, no me meto en eso. Cuando hacer una terapia de conversión implica muchas cosas, ¿no? Hay muchos cambios y muchas complicaciones y muchos riesgos a los que te sometes que, bueno, cada caso es un mundo. Pero también, sobre todo a nivel social, de poder encontrar trabajo, de no sentirte discriminado, de que te digan unas cosas y otras, son los que más, al final, y asesinatos hay. Ha habido un magistrado en México que se identificaba no binario y ha sido asesinado. Quiero decir, estamos ante casos y ha sido bastante conocido, bastante viral, y él se mostraba tal cual y se quería mostrar tal cual como un reflejo de lo que puede ser la sociedad, y es un reflejo al final de lo que es la sociedad, y se empeñan constantemente, para mi modo de ver, en una derogación de una ley que implica poder darle más derechos ya no solo a las personas trans, pero cualquier persona que en algún momento pues pueda pasar. Y yo conozco casos muy personales, muy cercanos, en los que de repente se encuentra que ha nacido con un género con el que no se identifica. Y al final es muy difícil para la persona que no lo sufre poder percibirlo y entender por qué le pasa esto y qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo, para sentir eso y decir, no, esto no es el cuerpo con el que yo me identifico con otro. Eh, y esta persona, Isabel Díaz Ayuso, pues es más de lo mismo, es una persona que al final busca, pues eso, mantener. Había un amigo que también hace drag queen y demás, y que es gay, y que, bueno, en TikTok resaltaba un poco y hacía la pregunta de por qué están en contra constantemente de nosotros, del colectivo y tal. Y yo quería un poco contestar a eso. Están en contra por lo siguiente, y es lo que dijo ya hace unos años en el programa de Yo No Te Pierdas Nada, Alaska, en su momento, cuando hablaban del, bueno, del Pride, del orgullo, del Día del Orgullo. Y decían que al final lo que les molesta es que al final ellos están metidos en que el modelo de familia, el modelo de lo que tiene que ser estar en una pareja, lo que es lo habitual, lo normal, es entre un hombre y una mujer. Todo eso que se desligue, que al final lo que les aporta a ellos que se siga manteniendo ese tipo de conceptos más tradicionales, es que sigan pudiendo tener los privilegios que tienen, tener los derechos que tienen frente a otros que no lo tienen. Y al final lo que buscan es eso, mantenerse siempre como arriba de todo lo demás. Y hay que entender que eso es lo que buscan. Pero bueno, saben que esto ha cambiado mucho en los últimos años, que esto no lo van a poder frenar, y luego son los primeros que están en contra de leyes como hubieron en su momento. Cuando Zapatero habló de la primera ley de matrimonio homosexual y la aprobó, y estaban ellos en contra. Y luego
uno de los diputados del PP, Maroto, que es gay, abiertamente gay, que está en el Congreso de los Diputados, fue de los primeros que al final se apuntó y se casó con su pareja. En plan, quiero decir, caen siempre en esa contradicción en la que estamos acostumbrados y que luego al final te acabas encontrando con este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero Y al patologizar. final vas viendo detalles que al final es lo que tú dices. Lo que se trata al final es de conservar el poder y ya está. Porque el PP, o sea, el grupo parlamentario del PP de Isabel Díaz Ayuso en marzo, digamos que votó a favor de esa ley, no sé si era la trans o la LGTBI. Pero es que ellos votaron a favor y un mes después, cuando tienen la mayoría absoluta, ya dicen que van a cambiarla. Entonces, ¿por qué la han votado? O sea, la votas a favor hace un mes y al mes siguiente ya, cuando tienes mayoría absoluta para hacer lo que te da la gana, ya anuncias que la vas a modificar. En un mes han cambiado de criterio tan drásticamente. Yo creo que Han al final... cambiado porque les conviene Claro, básicamente. Isabel Díaz Ayuso, mediáticamente, concretamente a ella, como imagen de política que tiene dentro de la Comunidad de Madrid y por lo que ha conseguido la mayoría absoluta que ahora mismo tiene, es por eso mismo, por ser tan radical y polémica y tener un discurso muy parecido a los que tiene Vox. Porque si no fuera por eso, no estaría donde está. Es que es por un interés propio mediático y político. No va en busca de un poco defender unos ideales u otros. Va en un interés político propio de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Como ve que al final quien le va a ayudar y quien le va a apoyar y quien le está apoyando para sacar según qué cosas es Vox, y Vox también un poco. Lo que dice Vox también lo dice el PP, porque está diciendo Vox, y no se pueden desligar de ahí porque al final son quienes le acaban comiendo la tostada y que tienen que un poco parecerse a ellos. No deberían, pero lo hacen. Por ese tipo de cosas es lo que hacen. Entonces están defendiendo algo por un lado y están derrocándolo por el otro, porque popularmente dentro de la Comunidad de Madrid a Ayuso es lo que le beneficia. Tener ese discurso parecido a Vox. Nada, así, básicamente. Y bueno, todo apunta a que estas proposiciones tienen mayoría absoluta, las tramitan por vía urgente, sin que otros grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, por lo que seguramente entre a aprobarse a finales de este año. Y todo parece ser que en la Comunidad de Madrid pues van a conseguir modificar esas dos leyes y bueno, veremos qué ocurre después. Es una Eh, pena, la verdad. Es una pena sabiendo que es una comunidad que precisamente el Día del Orgullo se monta como se monta, hay un barrio como es Chueca, que hacen un orgullo, vamos, fantástico, que al final hacen una sí, demostración de lo que tiene que ser la normalidad. sí, y si no me Es decir, te equivoco, preguntarlo como normal. si no me Ujú. equivoco, una de las modificaciones que introducen es la de suprimir los días, el día de la suprimir varios Sí, días del que es orgullo. de Bueno, congregación sí. del orgullo, sí, el orgullo, pero sí, varios de estos días pretenden suprimirlos directamente, modificándola a través de la modificación de la ley. Claro, es que al final es eso, está en contra de eso porque quieren establecer que eso no se celebre. Como se tiene que celebrar, es que no se celebra porque nos apetezca celebrarlo, se tiene que celebrar para que se visibilice, para que nos demos cuenta de que esto hace falta. Por desgracia, el hacer el Día del Orgullo en Madrid y en otros tantos sitios de España no lo hacemos con gusto, no lo hacemos porque nos apetezca montarnos una fiesta padre y hacer... No va de eso, es que hay muchas veces que se ve o que se tergiversa o se magnifican que al final es una fiesta y que todos se lían con todos y no tiene nada que ver con eso, es una reivindicación del amor libre entre las personas como sean y como quieran ser, o sea, se en base a todo eso, y parece que hay mucha gente que no está terminando de entender eso y llevamos años, décadas promoviendo que eso sea así, que tenemos que seguir haciéndolo. Sí, tenemos que seguir haciéndolo porque esta violencia continua que está habiendo hacia todas las personas del colectivo no cesa, de hecho ha ido a más y tenemos que seguir reivindicando que esto pare, porque es que no puede seguir así. Este tipo de leyes, estos retrocesos ante esas leyes que nos quitan esos derechos, al final no nos están solo quitando los derechos a las personas propias del colectivo, te están quitando derechos también a las demás personas, que al final
son las que también se ven afectadas porque tienen a lo mejor también gente de su entorno que también pertenece al colectivo y tú no quieres que tu hermano, tu pareja, tu amigo o tu amiga le reduzcan esos derechos a los que dices, joder, es que tendría que poder hacerlo. Tenía que poder tener una mayor facilidad a la hora de conversión, de cambiar el poder cambiarse el nombre y ver de ser Juan que se llame Juana, que cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Y parece que no, que quieren impedir eso constantemente. Esto no puede ser. Pues así están de momento las cosas. Bueno, de momento esto parece que va para adelante y de momento pues veremos si, bueno, si se produce un cambio en el gobierno, entra otro grupo parlamentario, en el futuro quizás pues Ojalá pueda que sí. pueda de nuevo Ojalá que sí. revocarse estos cambios o bueno, introducirse algo que sea positivo y que no quite derechos, que sume en lugar de quitar. Lo resume cada vez más, exactamente. Ahí sí que Pues lo están haciendo bien el grupo parlamentario de Más Madrid, que hay, por ejemplo, bueno, una de las activistas trans históricas, que hay, no recuerdo ahora el nombre, pero también otro diputado que es Eduardo Rubiño, siempre están en reivindicación de eso, luchando por todos esos derechos y creo que llega a un punto que lo están peleando y seguramente para la siguiente legislatura lo vayan a lograr. Yo espero que lo logren. bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Hemos Ujú. tocado, creo que cosas de, bueno, muy recién actualidad, muy Muy polémicas interesantes, también, pero que son muy interesantes, sí. polémicas. Y bueno, creo que hasta hoy los vídeos, los podcasts, estamos, digamos, teniendo pues una, una información Sí, muy una muy buena fresca, acogida, la verdad. sí, una En ese información muy sentido. fresca y sobre todo, pues bueno, queremos seguir subiendo este contenido regularmente. Nos gusta que, bueno, que comentéis, que interactuéis con nosotros y Que lo nada, compartáis a toda la gente que le interese, por sobre todo. supuesto. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, pues dejáis un like y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Adrián, por participar de nuevo y ya sabéis, estaros atentos al próximo episodio. Muchas gracias a ti, Javier, por invitarme de nuevo y nada, nos vemos en el próximo episodio de la próxima semana. Venga, gracias, Adrián. Hasta Chao. luego.